Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca, hoy domingo 18 de febrero del año 2024. Queremos dar gracias a Dios por tenernos nuevamente domingo tras domingo a través de este medio. Queremos también agradecer a Dios por el estudio bíblico para los niños, por la alabanza y también por la prédica del día de hoy, que estará a cargo de nuestro querido pastor Yesiel Carvajal. Y continuamos con la serie Ajustando las velas en la vida congregacional. Para iniciar este precioso tiempo, queridos hermanos, quisiera que me acompañen con una lectura bíblica en la carta a los Hebreos. En el capítulo 4 y el verso 16, que dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queremos dar gracias a Dios por toda esta semana que ha pasado, por los altos, por los bajos, por el trabajo, por la escasez, por la salud, por la enfermedad. Queremos dar gracias a Dios en todo tiempo. Y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que está con nosotros todos los días. Hagamos una pequeña oración, queridos hermanos, antes de iniciar este culto virtual. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos una vez más por tanto amor que tú derramas para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que nos miran a través de esta pantalla. Que tu gracia, tu misericordia, tu amor los cubre en este momento. Y cualquier necesidad que ellos tengan, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea obrando con poder. Ponemos este hermoso tiempo en tus manos y que tú hables a lo más profundo de nuestra vida. Gracias una vez más. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, seamos todos y todas bienvenidos. Buenos días, niños y niñas. Hoy tenemos otro capítulo de Mi Paz Te Doy. Sean todos bienvenidos. Recordemos que la semana pasada hablábamos de la paz que nosotros podemos tener en nuestro interior, con nosotros mismos. Por eso es una paz conmigo, valorando nuestras emociones. Esta vez vamos a ir al libro de Juan. Juan es uno de los 4 evangelios, recuerdan, y está en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice nuestro versículo? Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33, y eso nos dice Jesús a todos nosotros, que Él nos va a dar paz. Cuando Jesús estuvo entre nosotros, también experimentó dolor y sufrimiento, pero Él nos dice que será nuestra paz. Por eso, en esta vez vamos a hablar de la paz que está a nuestro alrededor. Sabemos que alrededor de todo el mundo pueden haber muchísimos problemas, y los problemas también pueden tener algo de violencia, algo que nos quita la paz. En la televisión a veces podemos ver noticias malas sobre cosas feas que le pasan a la gente. A veces en el computador o por medio del celular también vemos noticias que no son muy agradables. Y también a veces oímos a personas hablar sobre cosas que no son muy bonitas tampoco. Son noticias de violencia normalmente. Pero les cuento algo, a veces no todo lo que vemos o lo que escuchamos es verdad. Por eso
Con la ayuda de nuestros papás o nuestros abuelitos o alguien de la familia, podemos reconocer la verdad en todas esas noticias, porque no todo lo que oímos a veces es cierto. Nuestra familia es un soporte muy importante para poder saber acerca de las cosas que son verdad. Pero también deberíamos hacer otra cosa muy importante con ellos. Conversar con nuestros padres es muy importante. Saber que ellos están ahí cuando nosotros los necesitamos, pero también preguntarles cosas de lo que está pasando alrededor de nosotros. Otra cosa importante en que pensar es que las personas violentas están apartadas de Dios. No quieren saber nada de la paz que Jesús les quiere dar. Y a veces son personas que viven en mucha pobreza y que tal vez tienen adicciones. Por eso también es importante establecer planes en caso de emergencia, como por ejemplo cuando estamos en la escuela y hacen un simulacro por alguna supuesta erupción. Lo mismo pasa aquí. Es como cuando si nosotros nos perdiéramos, tal vez tendríamos que saber datos importantes, por ejemplo. Es esencial que nosotros sepamos los nombres de nuestros papás, sus teléfonos y nuestra dirección también. Y siempre procurar ir acompañados, pero no de extraños, sino de nuestra familia. Confiar en Dios es siempre muy bueno. Su promesa es la de darnos paz. Por eso nosotros tenemos que siempre tener nuestra fe en Jesús y en todo lo que Él ha prometido para nosotros. Seamos obedientes y sepamos entender que Dios tiene grandes planes para nosotros. Aquí nuestra hoja de trabajo y también seguido de nuestra canción, que es el Padre Nuestro. Que tengan una linda semana, mis niños y mis niñas. ¡Chao! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la
Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, yeah. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de todas esas otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social. Saludo con mucho aprecio y afecto a aquellos y aquellas que, sin pertenecer a alguna iglesia, siguen las enseñanzas de la palabra de Dios de nuestra iglesia. En el segundo mes del año 2024, seguimos desarrollando la serie Ajustando nuestras velas. Es una metáfora para justamente indicarnos la importancia de hacer ajustes en la vida para saber conducirnos en la voluntad de Dios, para saber conducirnos adecuadamente en el año que hemos empezado. Y el tema de esta mañana es justamente ajustando nuestras velas como congregación, como iglesia. Bueno, empezar diciendo, hermanos, hermanas, que la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca ya existe 28 años y medio, ya mismo 29 años. No es poco tiempo, ya van a ser 3 décadas. Como se dice, y como dice el dicho, mucha agua ha corrido bajo el puente en estos 28 años y pico. Considero que por el privilegio que el Señor me da, y la iglesia también, la congregación me da,
de estar desde el principio como pastor en estos 28 años y un poquito más, considero que hemos sido fieles, hermanos y hermanas, como iglesia, sin pensar que ya hayamos logrado el 100% de expectativas y cosas que Dios nos manda hacer. Pero creo que hemos tenido bendiciones, sin duda han habido reveses. Y bueno, así es la vida de la iglesia. Necesitamos ajustar nuestras velas como iglesia para llegar a los destinos que nuestro Señor anhela en este 2024. Alguien dijo una frase muy reveladora. Dijo, los sueños de Dios para la iglesia y la humanidad deberían ser el desvelo nuestro. O diciendo lo mismo de otra manera, los sueños de Dios para la humanidad deberían ser el desvelo de la iglesia. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, se vienen nuevos tiempos para la iglesia, pues en el mundo hay muchos retos que me parece aún nos hacen falta leerlos. Por ejemplo, decadencia y relativización de los valores. Esos valores muy propios de la cultura occidental realmente, también algunos valores de la cultura oriental sólidos como el matrimonio, la familia, el respeto a los mayores, etc. Me parece que estamos en una decadencia y relativización de esos valores. El descreimiento de las nuevas generaciones para con la iglesia. Sí, las nuevas generaciones pueden pasar por la iglesia un tiempo y después abandonan la iglesia. Hay un descreimiento. Obviamente, también hay el surgimiento con fuerza de la vivencia de espiritualidades que se llaman hoy fuera de la iglesia y que muchas veces empatizan bien o van en armonía con la naturaleza, con culturas ancestrales, etcétera, etcétera. Todo ello estamos viviendo. No han terminado tampoco los males sociales clásicos como la pobreza, agravados por la presencia de fuerzas oscuras que se toman países enteros. Eso estamos viviendo este momento aquí en el Ecuador. El surgimiento de la inteligencia artificial. Y ya no solo surgimiento, el crecimiento y la presencia ya de todo esto que no deja de plantear preguntas, o debería plantearnos preguntas a la iglesia. Globalización de la cultura de mercado, eso sigue. La distribución inequitativa de la riqueza del mundo y de los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se vienen nuevos tiempos para la iglesia de Jesucristo en el mundo ante estos retos, entre otros muchos más. ¿Cómo la iglesia puede ajustar sus velas para ser la iglesia que su Señor quiere que sea en el mundo actual? Esa es la pregunta. ¿Cómo la iglesia puede ajustar sus velas para ser esa iglesia que su Señor, nuestro Señor Jesucristo, quiere que sea en el mundo actual con esta breve descripción de aspectos que he dado? Otra vez. Los sueños de Dios para la iglesia y para la humanidad deberían ser nuestros desvelos, hermanos y hermanas, si queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. El día de hoy, en base al ejemplo de los discípulos de Jesús, que fue la primera comunidad cristiana de creyentes, vamos a analizar posibles ajustes de velas para seguir cruzando el gran océano de la realidad del mundo en que vivimos ahora, ya en este año 2024. Es importante, como acabo de mencionar, que en base al ejemplo de los discípulos de Jesús, que fue la primera comunidad de cristianos, que creyeron, que palparon con sus manos, vieron con sus ojos, compartieron con el verbo de vida e iniciaron justamente ese gran proyecto de Dios en la humanidad. Analizar qué ajustes de velas podemos hacer como iglesia para este año 2024.
Lucas capítulo 11, un evangelio que amo mucho, que leo bastante y que no deja de desafiarme. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. La palabra de Dios en Lucas capítulo 5 del 1 al 11 dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundieron. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Qué texto más lindo, más poderoso. Me imagino la temperatura, el aroma de ese relato. Es al pie del mar. Pesca. Hombres sudorosos, cansados de un desvelo de la noche. Jesús hace una gestión con ellos para hablar la palabra a la gente que lo tenía justamente entre la playa y el mar. Y él cede atentamente, le da espacio a que se sube en la barca. Y cuando acaba le dice: boga mar adentro, vamos a pescar. Señor, toda la noche hemos... Pero en tu palabra vamos a hacerlo. Mas en tu palabra, por tu palabra lo vamos a hacer. Y se da el milagro. Y dice el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Hermanos y hermanas, no puede empezar un nuevo año sin que hagamos una decisión como iglesia de seguir a Jesús, de continuar en el seguimiento de Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. Ser cristiano, amigo, amiga, hermano, hermana, es caminar el camino recorrido por Jesús en todo momento de la existencia. No solo en los momentos puntuales como la Semana Santa, donde la gente sale a las calles y medio participa de ciertas ritualidades, sino en cada opción cotidiana de la vida. El seguimiento de Jesús es encarnarse en la vida de las personas como Él, como Jesús lo hizo. Jesús en el camino de los cristianos, cuando estos son capaces de acercarse a los que sufren para acompañarlos, ahí Jesús es el camino de los cristianos. Ahí los cristianos estamos siguiendo a Jesús. Cuando se arriesga el prestigio y la seguridad para defender la causa de los oprimidos, de los últimos. Cuando nos desacomodamos de ciertas situaciones de vida, de estatus, para servir realmente al que sufre, al sufriente. Cuando ya no se vive solo para el bienestar personal que nuestra sociedad tanto proclama, sino desde la entrega de la vida a los otros, siguiendo el ejemplo de Jesús.
Ser cristiano, en definitiva, es recorrer el camino que recorrió Jesús en su vida. No me refiero a que tengamos que pagar un viaje, porque hay iglesias que hacen eso, no. Cogen esto y dicen, entonces, pongámonos una agencia de viajes y vamos a caminar textualmente. No. No se refiere a eso. Ser cristiano es recorrer el camino que recorrió Jesús en su vida, nosotros acá en nuestra vida, nosotros en nuestro mundo, en nuestras realidades cotidianas, sean urbanas, rurales, urbano-marginales, cuales quieran que sean. Es verdad, como lo fue Él. Es verdad, Jesús. Y el seguimiento de Jesús es ser nosotros verdad como lo fue Él en todas nuestras relaciones, entregando nuestra vida a los demás como lo hizo Él. Esta es la única forma de ser verdaderos seguidores de Jesús. Estos hombres rudos, pescadores, que vivían de la pesca, trabajaban en desvelos. Ese día se toparon con Jesús en la playa. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y este hombre rudo, áspero de carácter, sin duda de manos, se postró a Jesús, a sus pies, después de ver esto. Después de haber escuchado lo que enseñó desde su propia barca. Y cae postrado a los pies de Jesús y lo declara como Señor. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, el seguimiento de Jesús es declarar el señorío de Jesucristo. Él es el Kyrios, Él es el dueño de todo. Yo me sujeto a Él, ya no soy yo el Señor, sino Él en mi vida. Y empezar a seguirlo, como hemos dicho. Y este hombre dejó todo ese momento, su barca, todo, y lo empezó a seguir. Atención a esto. Seguimos a Jesús tratando también de pisar sobre sus huellas para no desviarnos. El seguimiento radical de Jesús que debemos hacer, hermanos y hermanas, como iglesia, como personas, como hijos de Dios, debe ser de tal radicalidad y magnitud que lo sigamos a Él cuando va adelante y vamos pisando sobre sus huellas. En esa tarea deberemos estar dispuestos a no esperar dejar huella propia. El camino del auténtico seguimiento de Jesús es una negación total que no aspira a reconocimiento, a gloria ni nada de eso. Voy a caminar sobre las pisadas de Jesús y por lo tanto mi paso por este mundo no dejará huella propia. Ay, hermanos y hermanas. Es estar dispuestos a no esperar reconocimiento en vida ni post-mortem. Es simplemente seguir a Jesús. Más allá de esos placenteros privilegios del reconocimiento, de la placa, del botón de oro, de la palmada en la espalda, del ramo de flores, de la gloria humana. Ese ajuste de velas hay que hacer en la iglesia, donde mucho se ha metido al mercado, la farándula. Y hay iglesias que hacen show domingo a domingo, reconociéndose, entregándose galardones entre ellos, dejando al lado a Jesucristo, a quien es el único a quien hay que rendirle honra y gloria. Esta semana acá en Ecuador y en varias partes de América Latina, y por qué no decirlo del mundo, ha habido tristeza por la partida de un gran siervo de Dios, nuestro amado pastor José Chema Reynoso. Él fue parte de nuestra amada iglesia, visitándonos, predicando. Y bueno, el Señor se los llevó a su gloria. Yo en algún momento le dije, Chema, como iglesia quisiéramos rendir homenaje a su vida ministerial. Oh, no, me dijo, detente ahí. No quiero nada de eso. Chema era un hombre que caminó sobre las huellas de Jesús. El seguimiento de Jesús no es dejar huella propia. Hay que tratar de esforzarse por llegar a las pisadas de Jesús. Y esa debe ser la labor de la iglesia.
más que esté pensando más allá del número, de la estrategia, de un pocotón de cosas. El seguimiento de Jesús es el primer gran ajuste que debemos hacer en nuestra vida para este 2024 y en la iglesia. Inicialmente, nuestra iglesia bíblica en el Inca, y sin duda esto puede ser adoptado o rechazado por otras iglesias, eso no viene al caso. Esto es lo nuestro y así creemos que debemos ser iglesia en este nuevo año. Pero hermanos y hermanas, cuando uno entra en el seguimiento de Jesús, uno busca en los evangelios cuál fue la opción de Jesús, pues, para entender el seguimiento que voy a hacer. Lucas capítulo 4, del 14 al 21. Lucas capítulo 4, verso 14 al 21 dice así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Palabra del Señor. Este es un texto poderoso. Jesús inicia su ministerio. Ha pasado 40 días en el desierto, como Israel pasó 40 años en el desierto. Como Moisés pasó otros 40 años en el desierto. Él pasa 40 días en el desierto, preparando su ministerio, y el diablo lo estuvo atacando, justamente ofreciéndole huella propia, ofreciéndole seguridad, bienestar, ofreciéndole gloria de los hombres, y Jesús sale victorioso. Y el versículo que hemos leído dice que empezó ahí su ministerio, cuando volvió a Galilea, versículo 14. Y se dirige a la sinagoga. Se le da el libro del profeta Isaías para que lo lea, y él escoge este texto que hemos leído, que está en Isaías. Es decir, toma intencionalmente ese pasaje de Isaías para identificarse con él y declarar su misión de vida y de ministerio. El texto llega a un clímax, verso 21, cuando les dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, diciéndoles de manera directa: señores, este texto habla de mí y aquí estoy para cumplir esa misión. Y bueno, ahí está el seguimiento de Jesús. Ahí está la opción radical por el reino de Dios, que es otro ajuste de velas que debemos hacer. Y el texto continúa, y miren lo que pasa en el versículo 28 de Lucas capítulo 4, 28. Al oír estas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando Jesús se presentó ante ellos, dice: yo soy de quien está hablando este texto. Se encendieron, se llenaron de iras, como necios, insensatos, envidiosos, ignorantes. Sí, eso eran esta gente, la clase religiosa que gobernaba, que oprimía, que aplastaba al pueblo en los tiempos de Jesús. No soportan oír esto. Cuando uno toma y hace ajustes radicales, ¿no?, y ajusta sus velas
Hay gente que le da iras. Hay envidiosos, ignorantes, insensatos que no les gusta ver vidas consagradas en el seguimiento de Jesús y haciendo una opción radical por el reino de Dios, porque del reino no saben nada. Saben mucho de ir de crecimiento, saben mucho de muchas cosas, pero de la opción radical del reino de Dios, encarnada en Jesús, casi que no lo saben. Y miren lo que dice el versículo 29, 4:29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Quisieron cortar la vida del que era la vida de la humanidad. Se encendieron en ira y no estaban dispuestos a dejarlo cumplir su misión de vida, que era predicar y enseñar el evangelio del reino de Dios. Sale y él después de eso, verso 31, libera a un hombre de espíritus inmundos. Verso 31 de Lucas capítulo 4. Verso 38, sana a la suegra de Pedro. Verso 40, muchos le están siguiendo. Y voy a leer desde el verso 40 hasta el verso 44 de Lucas 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y atención, aquí viene lo que estoy diciendo este día. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, atención, él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. La gente quiere tenerlo ahí. Otra vez la tentación de la gloria, de la fama, de la caricia, del abrazo, del reconocimiento, de la huella propia. Jesús tiene claro aquí, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Hermano, hermana, la misión de la iglesia hoy más que nunca debe estar identificada no con modelos momentáneos o de moda. Debe estar centrada en la propuesta de Jesús de Nazaret. Y la propuesta de Jesús fue el reino de Dios. Para eso he sido enviado. La iglesia debe ajustar sus velas en dirección de la opción radical por el reino de Dios. El seguimiento de Jesús nos convoca a la construcción del reino aquí y ahora. Y esa opción radical por el reino de Dios es confrontar poderes demoníacos, visitar enfermos, sanar enfermedades en el nombre de Jesús para la gloria de Él, consolar al que está desconsolado, levantar al que se ha caído, estar con el sufriente. La iglesia debe estar en las periferias del mundo de la posmodernidad, predicando esperanza. Esa es la opción radical por el reino de Dios. Aunque no tengamos un templo tan elegante, tan cómodo, nuestra opción radical por el reino de Dios está ahí. Nuestro seguimiento de Jesús está evidenciado en esa práctica radical por el reino. Vuelvo a insistir, el seguimiento de Jesús nos convoca a la construcción del reino de Dios, aquí y ahora. ¡Qué maravilla! Ese es un segundo ajuste en las velas de la iglesia para poder navegar en el mar del 2024. Los discípulos se involucraron responsablemente en esta locura de seguir a Jesús y de anunciar y construir el reino de Dios. Y miren, en los evangelios encontramos evidencias muy lindas, muy tiernas, de que a la interna de ese equipo habían funciones, responsabilidades que debían cumplirse
fielmente para poder constituirse en un colectivo que cumple metas, que alcanza logros en el cumplimiento justamente, valga la redundancia, de esa misión del seguimiento de Jesús y de anunciar, construir el reino de Dios. Por ejemplo, ese grupo tenía un tesorero. Se movían fondos, claro, un menudeo de dinero para la subsistencia diaria. Ya sabemos que según el Evangelio, el tesorero del grupo era Judas. Pero ¿sabe qué? Esto es muy interesante. También habían cocineros ahí. Lucas capítulo 22. Vea Lucas 22. Y me gusta eso, ¿no? Porque esto da un toque de ternura, saca lo humano de estos relatos, que a veces se esconden con tanta divinización de no. Mire Lucas capítulo 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Miren, habían cocineros, Pedro y Juan sabían cocinar y preparar una Pascua judía. Y Jesús los manda a preparar para poder cenar juntos. Bien, entonces, así podríamos seguir mencionando algunas responsabilidades que se puede ver en este equipo, en este naciente grupo de cristianos. Es decir, escuchen esto. En este grupo había participación e involucramiento. Es decir, lo que yo llamo una militancia responsable. Militancia responsable. Han cambiado los tiempos. Hoy la gente puede estar asistiendo a la iglesia, pero sin practicar un seguimiento de Jesús. La iglesia de hoy día puede estar alabando en tiempos hermosos de adoración, pero sin estar involucrados en la construcción del proyecto del reino de Dios. Puede haber gente que ora mucho, pero que no milita responsablemente en su comunidad, en su iglesia. Han cambiado los tiempos. ¿Se va a la iglesia o no se va? ¿Se asiste? ¿No se asiste? ¿Se hace algo o no se lo hace? ¿Aparezco? ¿Me desaparezco? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, hay en la vida de las iglesias procesos decisivos en los que se requiere que la gente, los hermanos que están siguiendo a Jesús, estén presentes. ¿Para qué? Para ayudar a seguir fortaleciendo la iglesia en procesos propios de la iglesia, para ser una voz del reino de Dios. Se necesitan órdenes. Ya hemos visto que habían órdenes en el equipo de Jesús, en esta primera comunidad de cristianos, con un tesorero que manejaba el dinero, alguien hacía las compras, otros cocinaban. Así era, había un equipo de adelantada que iba a ver ciudad, etc. Bueno, en la iglesia también, hermanos y hermanas, hay que ajustar velas, porque a veces hay una irresponsabilidad total, no se asiste, no hay compromiso, no hay generosidad, no hay nada, hermanos y hermanas. Ejemplo, en nuestra iglesia evangélica bíblica en el Inca se viene una asamblea general de negocios. Hay que estar en la asamblea, pues, para escuchar informes, para saber en qué se invierte el dinero en el proyecto del reino de Dios, para dar ideas, cuestionamientos. Bueno, cuando Jesús ascendió y empezó la iglesia, ya sin él, los primeros discípulos hicieron una asamblea para elegir al sucesor de Judas. Es un ejemplo de que las comunidades se organizan para procesos de estos. Por favor, militemos responsablemente en el seguimiento de Jesús, estando en nuestra iglesia, ayudando a construir el proyecto del reino de Dios, pero con una militancia responsable. Eso falta mucho el día de hoy.
Y pareciera ser que la militancia responsable de los cristianos en su iglesia es cosa del tiempo de mi abuelita o de mi mamita que ya tiene 90 años de edad, donde claramente todos los domingos iban, donde hacían siempre reuniones mensuales de asambleas para delegar ministerios, recibir informes y la gente estaba ahí. ¡Ay, la gente va, no va, asiste, no asiste, va! Y esto lo digo para todos y todas. Militancia responsable en el seguimiento de Jesús. Esta semana tuve algo tan bonito. Hace 15 años la iglesia del Inca, nuestra iglesia, fundó una de sus iglesias hijas, la Iglesia Evangélica Bíblica en La Paz, aquí en Quito. Y conversaba con el siervo de Dios David, que es pastor allí. Y vino acompañada de una señorita. Y cuando ella me vio, me dijo, ¿ya no se acuerda de mí? Y le digo, disculpa, mija, no me acuerdo. Era una de las niñas chiquitas, 5 o 6 añitos habrá tenido. Estaba ahí desde el principio, ahora ya es una señorita. Es una mujer que está involucrada con militancia responsable en su iglesia, ayudándole a pastor en la parte administrativa. ¡Qué lindo! Me dice, no tanto. El seguimiento de Jesús serio. La construcción del proyecto del reino de Dios se lo hace con militancia responsable, con gente que se compromete y que va y que la suda y que sufre y que comparte y que va y se siente parte de ese gran proyecto. Y esa es una de las falencias en las iglesias hoy. Gente que va de iglesia en iglesia, gente que se quedó en la digitalidad, otros que aparecen, desaparecen, salen hablando mal por ahí. Ay, qué tremendo, hermanos. Que en el 2024, la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca, sus hermanos, sus hermanas, sus líderes, sus lideresas, ajusten velas y decidamos tener una militancia responsable para hacer un buen seguimiento de Jesús, pero también una buena construcción del proyecto del reino de Dios. Empecé diciendo esta mañana que los sueños de Dios para la iglesia y para la humanidad deberían ser el desvelo nuestro, el desvelo de la iglesia. Y les dije que en base al ejemplo de los discípulos de Jesús, que fue la primera comunidad de cristianos, debemos analizar ajustes de velas para continuar con nuestra travesía a través del amplio océano del año 2024. Lucas 5, seguimiento radical de Jesús. Seguimiento de Jesús. Sobre sus huellas, no para dejar huella propia. Eso no sirve. Caminemos sobre las huellas de Jesús, encontrando a Jesús en los evangelios. Opción radical por el reino de Dios. Esa debe ser nuestra pasión. Hacer lo que Cristo vino a hacer. Amar lo que Cristo vino y amó. Servir como Él sirvió. Amar como Él amó. Estar como Él estuvo. Dar la vida como Él la dio. Pero también con una militancia responsable que sea de ánimo, de edificación, de aliento a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Ahí seremos una iglesia que ajusta las velas y que va por buen rumbo para el año 2024. Oremos. Señor, esta mañana, este día, esta noche, a la hora que salga esta grabación, este mensaje, bendice, Señor, a la gente que lo oiga y que tu palabra corra, Señor, y que, Señor, el seguimiento a ti sea planteado en la vida de miles de personas. Que la construcción de tu reino siga siendo, Señor, otra vez propuesta como el mensaje tuyo para la iglesia de hoy. Que, Señor de la gloria, tengamos una militancia comprometida, seria, militante, Señor, ahí, en todo este gran proyecto, en estos 3 ajustes de velas que hemos visto el día de hoy. Puede ser que haya alguien que no conoce a Jesús. Jesús no es religión, es una persona. Jesús no es iglesia, es una persona. Jesús te ama. Jesús te va a pedir cuentas un día.
Cae a los pies de Jesús este día como cayó Pedro y dile: Señor, soy pecador, perdona mis pecados. Y deja todo y empieza a seguirle. Y te garantizo que ese seguimiento y la construcción de su reino con una militancia responsable cambia la vida y da sentido a la existencia y da germen de vida en la eternidad. Dile: Señor, ven a mi vida, limpia mis pecados, quiero seguirte. Este día bendigo, Señor, a la gente que ha oído tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva fruto con esta palabra, Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga, y a los hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca les esperamos este sábado 3 de la tarde en nuestra asamblea anual. Dios les bendiga. Qué bendición poder escuchar la palabra de Dios. Esperamos y confiamos que Dios haya hablado a cada uno de ustedes, que haya hablado a cada uno de sus corazones, y que todo lo aprendido lo podamos poner en práctica. Primeramente en nuestras familias y después con todo el resto de personas que en el día a día nos acompañan. También, queridos hermanos, queremos agradecer a cada uno de ustedes por los diezmos y las ofrendas que generosamente ustedes comparten con nuestra querida Iglesia Evangélica del Inca. La cuenta corriente de nuestra iglesia se muestra a continuación. Una vez más, queridos hermanos y hermanas, queremos agradecerles y confiamos que nuestro Señor nos guardará y nos ayudará en este resto de la semana. Permítanme despedirme y cerrar este culto virtual con la lectura que Dios nos tiene preparado para hoy. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Queridos hermanos, dejemos esta semana en las manos de Dios y confiamos que Él estará con nosotros cada día. Bendiciones.